Dios, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos al programa que yo creo se ha convertido en uno de los programas más serios relacionados con la situación de Nicaragua. Una hora con Álvaro Somoza. Les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos importantes y entrevistas, análisis y comentarios, y más que todo aclaraciones de nuestra historia que ha sido tan abogada por el sandinismo y por enormes ignorantes que tergiversan los hechos históricos de Nicaragua. Es importante para nosotros que los nicaragüenses, sobre todo la juventud, sepa la verdad. Y esa es la base y la única base de este programa, decirles siempre la verdad. ¿Alguien me puede explicar a mí cómo esto puede ser posible? O que tenga algún sentido común. Se lo voy a poner de esta manera. La OEA declaró el proceso de las elecciones de Nicaragua en 2021 ilegítimo. O sea, tuvieron en Nicaragua la comisión de la OEA revisando las elecciones una semana y vieron todo el proceso, incluyendo los precandidatos presos, pero al final declararon el proceso ilegítimo. Ahora bien, no han declarado, ya 2 años después, que los que se autoeligieron en esa farsa electoral que ellos mismos en la OEA declararon como un proceso ilegítimo, no han declarado el presidente, el vicepresidente y los diputados que se autoeligieron ilegítimos. ¿Alguien me puede explicar eso a mí? No. Y yo creo que la mayor parte de la gente pensante ve a la OEA con desprecio, precisamente por ese tipo de disfuncionalidad. ¿Cómo es posible que digas el proceso a través del cual existe hoy un gobierno en Nicaragua es ilegítimo? Y no al mismo tiempo decir, y los que se autoeligieron, por ende, presidente, vicepresidente y diputados, son ilegítimos. Eso no lo hacen. Yo no me explico eso y quizás alguien constitucionalmente educado mejor que yo nos pueda explicar por qué esa barbaridad que no aboga a la credibilidad de la OEA, solo explica la ridiculez de esa entidad, que da pesar porque debería ser una entidad con mucho más poder y un compromiso con las poblaciones de Latinoamérica. Por ahí andan unos expertos analistas políticos hablando y dividiendo, criticando
con unas enormes bolas de cristal, anticipando lo que el futuro nos trae. Uno de ellos pegando gritos que la ilegitimación nunca va a pasar. Y me gustaría decirle, es posible que tengas razón. Pero si vos sos de derecha, apoyás la democracia, la última cosa que deberías estar haciendo es pronosticando el desastre que vos estás pronosticando. Apoyá, no critiques. Impulsá, no dividás. No se dan cuenta estas personas que los nicaragüenses desean que todos hagamos un esfuerzo, por muy poquito que sea, es un esfuerzo para unir a los exiliados y los nicaragüenses que están sufriendo en Nicaragua. Y así tratar de obtener que países que nos pueden apoyar nos apoyen para remover la dictadura bajo la cual vivimos. Ningún nicaragüense que ha sufrido, nunca han sufrido como estamos sufriendo ahora. Le interesa saber qué dicen las predicciones negativas de estos divisionistas. En lo personal, yo considero que los eventos mundiales como la guerra de Ucrania, los constantes ataques criminales a la población judía en Israel, la destrucción de las economías prósperas en Latinoamérica por la izquierda populista, la peligrosa unión de los rusos, chinos e iraníes con Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras cosas, están delineando las líneas políticas y filosóficas ante muchas poblaciones cansadas del populismo falso y destructivo de las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica. Ya lo hemos visto en Chile. ¿Se acuerdan cuando Boric quiso cambiar la Constitución? Lo pararon en seco. Lo acabamos de ver en el Ecuador con la elección de Noboa, un hombre de derecha, empresario. Lo vamos a ver en Argentina, les aseguro, con la elección de Milei. Y lo vamos a ver en este país, aquí en los Estados Unidos el próximo año, cuando elijamos a un republicano en vez de un demócrata socialista, como se ha envuelto el Partido Demócrata. La derecha, sin embargo, tiene que iniciar a rescatar valores que son indispensables para desarrollar y estabilizar nuestras sociedades. No podemos dejar que criminales corruptos sigan engañando a los pueblos de poca cultura y poca educación simplemente porque no están bien informados. Tenemos que reconstruir valores morales y crear nuevamente la fe en Dios y el respeto a nuestras constituciones, las leyes de cada nación. La derecha tiene que responsabilizarse por eso, porque la izquierda las está destruyendo. Les quiero mencionar un editorial de Andrés Oppenheimer, de CNN. Hace un par de días, 2 o 3 días creo que fue, dio un editorial muy sencillo pero magistral. Les voy a mencionar algunos de los pasajes de él. Dijo el señor Oppenheimer que no comprendía la falta de sensatez por parte de ciertos gobernantes de izquierda, pero que habían sido democráticamente electos, como es el caso de México, Colombia y en menor escala Chile, quienes rehusaron declarar que los criminales actos de violencia insólita por parte de Hamas fue un acto terrorista. Ellos simplemente dijeron que sentían mucho la violencia en el Medio Oriente y esperaban
que no escalara a más. Fíjense ustedes, ya conocemos, obviamente, que los tres gobiernos criminales, Venezuela, Cuba y Nicaragua, simplemente rehusaron mencionar el evento como algo noticioso y mucho menos declararlo, este terrible acto, como violencia de Hamás, con quien ellos están aliados, como un acto criminal y terrorista. No lo hicieron. Eso lo esperamos de esos tres gobiernos, pero no de los tres líderes democráticamente electos, el mexicano, el colombiano y el chileno. Se pregunta Oppenheimer, ¿qué dirían estos tres gobiernos democráticamente electos si a México o a Colombia o a Chile algunos terroristas de sus países atacaran a civiles indefensos en sus países con miles de misiles, montando en solo el inicio de los ataques, matando en solo el inicio de los ataques a más de 1.200 inocentes, indefensos, desarmados, y al mismo tiempo secuestran a cientos de niños, mujeres y ancianos para usarlos como rehenes? ¿Qué diría el presidente de México si eso le sucediera a él? Es el colmo. Pero el único que habló sensatamente fue el presidente Nayib Bukele de El Salvador, siendo él de descendencia palestina. Fue el único que dijo que lo mejor que le podía pasar al pueblo palestino es que los terroristas de Hamás desaparecieran del mapa, que no representan al pueblo palestino, simplemente desaparecieran del Medio Oriente, porque hacen más daño que hacen bien. Esta deshonestidad por parte de los líderes de México, Colombia y Chile nos debería dar el más claro campanazo de la falta de moral y cívica de estos socialistas corruptos. Es por eso que deben de ser tirados a la calle, para que vayan a ganar y sepan lo difícil que está la calle. Porque de la política pueden vivir desinformando y mintiéndole a sus pueblos. También creo que es hora de iniciar a pensar y desarrollar el concepto entre nosotros, los nicaragüenses, de una comisión de transición. Pongamos la mano en el corazón y pensemos, ¿qué sucedería si mañana falleciera Ortega o Lachayo o los dos? Estos criminales, dictadores, tienen tal control que yo les vuelvo a preguntar, ¿estamos listos para tomar posesión del gobierno o poder entrar al país? ¿Qué hemos hecho, además del bla, 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 que muchos me escriben a mí que ya están cansados, 5 años de bla, bla, y no tenemos un mecanismo para formar las estructuras que formalizarían una transición? Yo sé que van a iniciar los divisionistas a despotricar en mi contra, a decir, ay, va Somoza queriendo lanzarse. Yo no puedo lanzarme, soy ciudadano de 2 países fuera de Nicaragua y tengo que renunciar a esos 4 años en anticipación de poderme lanzar. Además, con mi edad, no me interesa, y se los he dicho honradamente, me interesa profundamente ayudarle a Nicaragua, sin ningún interés personal, para que Nicaragua vuelva a ser el país donde yo nací. A mí me vienen flojos los infiltrados, etcétera, divisionistas, que digan lo que digan. La renovación de nuestra patria tiene que estar en manos de personas responsables, dignas y honorables, cosa que ningún divisionista califica. Por ende, ignoremos sus comentarios.
Pero no nos olvidemos de lo que les acabo de decir. Es hora de comenzar a pensar, de elegir entre nosotros una comisión de transición. Esa comisión no va a gobernar, es una comisión de personas dignas y honorables, honestas, que ayuden en el proceso de formar un gobierno que vaya instantáneamente a tomar posesión en la transición de que sucediera como les dije, la muerte de estos dictadores o un descalabro en el país. En política uno debe anticipar las situaciones de toda índole y no hay mejor forma que estar preparado. Hoy les quisiera dar un análisis de tres Nicaraguas, tres diferentes Nicaraguas. La Nicaragua del régimen, la Nicaragua de los exiliados y la Nicaragua de la comunidad internacional. La Nicaragua del régimen pretende tener control total de la nación a través de una instauración de un estado policial, una dictadura, como ustedes saben y las hemos conocido. La eliminación de cualquier actividad que conlleve organización participativa de la población. De hecho, se aseguran tener control logístico de la población, el movimiento social, económico y hasta espiritual de los nicaragüenses. Eso es lo que el régimen quiere y tiene. Esa es la base para lograr llevar a cabo acciones sin que nadie se lo pueda impedir, debido que criticar o reclamar es un delito en Nicaragua. No puedes ni siquiera andar con la bandera azul y blanco en tu coche porque te detiene la policía. Eso se paga con cárcel o abusos de cualquier índole físicamente, de allanar tu hogar sin ninguna autoridad legal. El que se atreva a desafiar el régimen, ya sea en carácter personal o a empresarios, les ponen multas, les suben los impuestos o simplemente los confiscan, no quedándoles otra opción que la resignación y convertirse en testigos de la galopante destrucción de la sociedad como del sector productivo del país. El cierre de más de 3.100 ONGs, el control total de los partidos políticos, el cierre o descalificación de universidades y otros centros educativos, le asegura la eliminación de cualquier posibilidad de intercambio de opiniones o divulgación que les pueda hacer oposición en el camino al que están llevando a la población, como lo es sumisión o indefensión. Además, este régimen degenerado intenta hacer desaparecer al catolicismo, pues ellos saben que somos más del 54% de la población nicaragüense, razón por la cual es contraproducente que semana a semana puedan existir pastores que se dirijan a la población donde inevitablemente se abordan situaciones que sufren los fieles producto de la represión generalizada. Es importante mencionar aquí que ayer el gobierno de la dictadura finalmente acordó con el Vaticano, con la Santa Sede, de sacar, creo que fueron 12 presos, sacerdotes presos, que según ellos, según la dictadura, fueron justamente encarcelados, cosa que nosotros sabemos que es falso. Y
los enviaron a Roma. Eso es un gran paso para los padres sacerdotes que tanto respetamos y queremos. Sin embargo, nuestro héroe nacional, Monseñor Álvarez, no se fue entre ellos, porque él rehúsa ser desterrado. ¿Qué lección nos está dando? Lo admiramos más y más todos los días. Tanto el empresariado como el resto de sectores productivos se han vuelto presas de todo tipo de acciones en contra de la estabilidad requerida para la inversión y el flujo económico de la familia, limitándose a operar para atender la demanda de productos y servicios que cada vez es más difícil para la población acceder a los mismos. Esta inseguridad hace que el sector productivo vaya en disminución, razón por la cual se ha desencadenado una emigración sin precedentes en la historia de nuestra patria. Han salido más de 700,000 ciudadanos de Nicaragua desde 2018 a la fecha. Imagínense ustedes. Por otro lado, el Estado policial ha convertido a la fuerza, dicho sea de paso, al gobierno a un socio de la población a través del asedio tributario sin importarles las consecuencias, debido a que si los empresarios no pueden subsistir, podrían ser reemplazados por adeptos al régimen, los sapos, mejor dicho, ya que cuentan con toda la información necesaria para saber la demanda de cualquier producto importado o nacional, utilizando la información de la DGA, la DGI, el INS, etc. Las remesas es el medio para mantener la supuesta normalidad. Para el cierre de 2023, este año, se prevé el valor de las remesas a recibirse en Nicaragua por arriba de 5.100 millones de dólares. Es una economía. Y su procedencia es así: Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá. ¿Ok? Les voy a leer unos números porcentuales. Déjenme parar mi teleprompter para podérselos leer adecuadamente. Miren, procedente de los Estados Unidos, el 83.9%, que suman 4.278 millones de dólares. Fíjense ustedes, de este país que los Ortega Murillo cínicamente le dicen el imperio, le permite a nicaragüenses enviar 4.278 millones de dólares. 4.2 billones le entran de los Estados Unidos, de nicaragüenses que vivimos aquí. Sin embargo, los cínicos Ortega Murillo nos dicen que vivimos en el imperio. De Costa Rica, 6.5%, 331 millones de dólares. De España, el 5.4%, 275 millones de dólares. De Panamá, el 1.1%, 56 millones de dólares.
y de Canadá el 0.08%, que son 40 millones de dólares. Ahora les voy a decir la procedencia y porcentajes total en millones y de habitantes receptores. Estados Unidos mensualmente en dólares, $250 el promedio, ¿verdad? Que suman $3,000. El total en millones son 4,278,000. O sea, 1,426,000 nicaragüenses en la patria. 1,426,000 nicaragüenses están recibiendo remesas del imperio, según los Ortega Murillo. Fíjense el cinismo de estos carajos. De Costa Rica, el promedio es $130, que suman al año $1,560, que son los 331 millones que le entra. 212,000 nicaragüenses receptores de esas remesas. 212,000, más los americanos, ¿verdad? De los que estamos aquí, 1,426,000. De España, el típico envío es de $250, o sea, $3,000 al año, para los 275 millones al año. 91,000 nicaragüenses reciben esas remesas de España. De Panamá, el típico envío es de $200, o sea, $2,400 al año, que son los 56 millones. Y son 23,000 nicaragüenses los que reciben eso. Y de Canadá, 300 es el típico envío, o sea, $3,600 al año, los 40 millones de dólares que se envían. 11,000 nicaragüenses reciben el beneficio. El total de nicaragüenses receptores de remesas del exterior son 1,763,166 personas. 1,763,000 personas reciben el beneficio de las remesas. Ese es el propósito del sandinismo criminal, de empujar a la gente, aterrorizar a la gente, perseguir a la gente, encarcelar a la gente para que se vayan. Porque de esa manera ese pueblo recibe todo ese dinero con un beneficio, y un beneficio nada más, que lo gasten en Nicaragua. Y eso es la enfermedad más horrorosa que ha atacado a Nicaragua, el sandinismo. ¿Se acuerdan aquella famosa frase que los izquierdosos decían? Cualquier cosa mejor que Somoza. Miren, la familia del general Somoza, estábamos pidiéndole al tío Tacho que se retirara. Yo personalmente se lo fui a pedir en nombre de mi familia. No era que queríamos que siguiera el general, mentira. Los más sensatos nicaragüenses. Yo fui a una cena de más de 30 personas en la casa de un amigo de mi tío en Los Robles, donde se le pidió que por favor dejara el poder. Así que no hay tales que no queríamos que siguiera en el poder. No queríamos la continuidad. Pero de que el sandinismo era mejor que la administración liberal encabezada por el general Somoza, por favor no me hagan reír, no sean ridículos. Eso ni un niño lo cree hoy en día. La persecución, la desinformación que le hicieron a la Guardia Nacional no tiene nombre.
Yo conozco a oficiales y soldados de la Guardia Nacional. Por supuesto que han habido abusos, pero nada que ver con la desinformación. Y repito, un pueblo desinformado es un pueblo ignorante, es un pueblo peligroso, porque es su propio peor enemigo. Y eso es en lo que contaba el sandinismo. Pues ahora estamos pagando los platos rotos de esa mal información. De vuelta, recordemos los errores del pasado. A la juventud se los digo. Los sandinistas y muchos de la población ignorante decían cualquier cosa era mejor que Somoza. Aquí lo tenemos. 2 millones de nicaragüenses estamos en el exilio, cuando en esa época no habían 10,000. Y la mayor parte, es más, el 95%, eran autoexilados porque habían nacido en los Estados Unidos, en España, en saber qué, o se habían metido en negocios en el exterior. Pero exilio como tal no existió. Eso es parte del problema que tenemos hoy en día. Ahora les voy a dar otra información muy importante. El padrón de 2021 habían 4.478.334 habitantes. Migrantes después de 2018, 700,000. O sea, el 15.63%. ¿Verdad? Empleo formal e informal, el 60%, o sea, 2.304.000. Receptores de remesa, 40%, 1.763.000. Total población de Nicaragua, 6.610.000 personas. 2 familiares cubiertos en la remesa suman 3.526.000 personas, que es el 45%. Receptores de esas remesas, 1.763.000. Total cobertura por remesas, 5.289.000. Cobertura de remesas sobre la población. Escuchen bien esa cifra. Cobertura de remesas sobre el total de la población suman el 80%. O sea, el impacto de las remesas cubre el 80% de la población entre receptores y dependientes, los que dependen de esa gente. Y eso, dicho sea de paso, calculándolo a 2 personas según el total de habitantes de 6.600.000. Esa es la Nicaragua de la dictadura. Esa es la Nicaragua que el sandinismo y los Ortega Murillo y su entorno del cartel criminal han creado. Esa es la Nicaragua, que era mejor que Somoza y mejor que el Partido Liberal. Esa que les acabo de describir yo. Aprendamos de la historia para que no la volvamos a repetir. Ahora les voy a hablar de la Nicaragua de los exiliados, quienes abandonan el país, ya sea por ser opositores o por no encontrar trabajo o oportunidades de mejorar y cuidar de su familia en Nicaragua. Los sacrificios son innumerables, tanto en costos de viaje como en la legalización e instalación. Separarse de su familia como poner en riesgo bienes adquiridos al crédito. Si por alguna razón no logran generar ingresos suficientes para continuar pagando las cuotas y perder el derecho de salud, tanto
para ellos como sus cónyuges e hijos menores de edad. Los gastos y riesgos de salir del país. En el caso de los que se van a los Estados Unidos o Canadá ilegalmente, les cuesta más o menos $4,000, además de los gastos de abogados no menores de $1,500 para iniciar el trámite una vez en territorio de los Estados Unidos o canadiense. Siempre y cuando consigan a alguien que, si no se hace cargo temporalmente de ellos, al menos les ayude. Los que migran a España tienen que pagar pasaje, que es caro, gastos mínimos de estancia, alimentación, encontrándose en un país con un alto número de desempleados, no como los Estados Unidos o Canadá. Sí, los costos de vida son más baratos, pero con cuantías importantes terminan eligiendo otros destinos como Costa Rica o Panamá. Por lo general, estos gastos son cubiertos con dinero obtenido de la venta de los pocos activos que estas personas tienen en su país. Fondos que ellos contaban o con préstamos de familiares o hipotecas contra sus propiedades, los cuales tienen que devolver al momento de empezar a generar por ingresos las remesas, donde al iniciar a enviar remesas a sus familiares, parte es para pagar esas deudas. Posibilidad de lograr estatus legal y posibilidades de empleo. El estatus legal toma tiempo y trabajar ilegalmente conlleva a riesgo a sufrir una deportación. Si logran trabajar, lo hacen de manera ilegal, con salarios muy por abajo de los legalmente permitidos por la ley, muy por abajo del mercado, además de no contar con ninguna cobertura médica de seguro o de cualquier índole. Las posibilidades de lograr el estatus legal debido a la alta migración. Los países con mayor migración, como Costa Rica, ya han declarado saturación. Los Estados Unidos recientemente aprobaron los TPS excluyendo a los nicaragüenses. Por tal razón se ven obligados a entrar clandestinamente, con el riesgo de ser deportados, que obviamente los pone en tremendo peligro en Nicaragua. Para los que salieron por ser opositores, ni quiera Dios, podrían inclusive sufrir todo el peso de la represión, como es la muerte, cárcel, etc., en el caso de los deportados. Las posibilidades de empleo son limitadas por el éxodo de migrantes, sobre todo en Costa Rica. Ya los Estados Unidos están sintiéndolo. Los profesionales como médicos, abogados y otras profesiones, mientras consiguen licencias para ejercer, se ven obligados a trabajar en cualquier lugar con salarios bajos y por abajo de los mínimos legales, de lo normal, y sin ninguna cobertura médica. Todo esto por la urgencia en obtener ingresos, tanto para su propia manutención en el exilio, como para pagar los préstamos del viaje, como para enviar remesas a sus familiares. O sea, la carga es tremenda, que de una gran manera fue el objeto de su migración. El poder adquisitivo se diluye en costos de manutención, devolución de préstamos de viaje, instalación local, envío de remesas a los familiares y gastos médicos del migrante en el país destino, como de sus familiares en Nicaragua, al no cotizar en el INSS, además de dejar de acumular
para una futura pensión de jubilación. Fíjense qué triste. Nicaragüenses jóvenes que deberían estar cotizando en el INSS para acumular para su futura pensión, no lo están haciendo. Y no lo pueden hacer estando en el exilio. 2 millones de nicaragüenses están pasando por esa realidad. En conclusión, migrar es una tragedia en todo sentido. El único beneficiado es el no estar bajo la bota de la dictadura. Y por supuesto, la dictadura en sí, que se está beneficiando de los impuestos impulsados por las remesas que mantiene la economía andando. La Nicaragua de la comunidad internacional. Vamos a describírselas. Quienes todavía, dicho sea de paso, se resisten a ilegitimar al régimen. Algo impresionante. Que a pesar de todas las condenas y desacatos, no se han decidido aceptar que el único futuro que le espera a los nicaragüenses es la de un Estado policial represor y una escalada de todo tipo de violaciones de los derechos ciudadanos. Me pregunto yo, y le pregunto a todos los ministros de Relaciones Exteriores ante la OEA o todos los embajadores y al mismo señor Almagro, ¿por qué no se ponen en nuestros zapatos y sienten el peso del desastre que vivimos? Es muy fácil viajar de Latinoamérica a Washington, a hospedarte en un bonito hotel, comer el servicio americano o andar en Uber, en carros limpios, subirse a un avión, ya sea en primera o en clase comercial, pero andan libres sin que alguien los ande persiguiendo. ¿No les da vergüenza que 2 millones de nuestros compatriotas tienen que vivir en otras condiciones muy distintas a las que se los he dicho yo? ¿Y qué de los 5 y pico millones que están en Nicaragua sufriendo? No me explico qué ha pasado. Por eso al principio del programa le dije, es la derecha la responsable de restaurar la moral cívica, el respeto a las leyes y la fe en Dios. Somos los únicos que nos queda en este mundo para hacerlo. Porque la izquierda, la corrupción, no lo va a dejar ni lo quieren hacer. Según esta comunidad, no intervenir ni aplicar las sanciones que se merece el régimen debido a que ellos quieren seguir creyendo que en Nicaragua existe normalidad en el país. Al respecto de la Nicaragua del régimen, hemos detallado cómo el régimen ha venido forzando a la población vía la represión y disminución de oportunidades de trabajo, de salud, con el objetivo de verse forzados a abandonar el país de tal forma que convierten a sus víctimas en generadores de remesas a propósito, las cuales sus familiares gastan en el país, por ende logran mantener un circulante suficiente para alcanzar esa supuesta normalidad económica, evitando así una explosión social debido a la carencia de las familias a costas de los sacrificios de los migrantes citados en el punto de la Nicaragua de los exilados. Imagínense, por favor, todos aquellos padres de familia, madres de familia, que han dejado a sus hijos en manos de los abuelitos, en manos de parientes, para poder subsistir. Yo le ayudo personalmente a un grupo de nicaragüenses, no les voy a decir a dónde, pero está en Centroamérica, en varios países, dicho sea de paso,
que lo único que se dedican es ayudarle a esas personas a hacer la transición de huir a ser aceptados en esas sociedades. No tienen idea del dolor que pasa esa gente. Yo he escuchado en el teléfono de la Alianza mensajes en WhatsApp de hombres llorando por lo que les acaba de pasar. Señores de la OEA, no les da vergüenza. ¿Cómo es posible que ustedes permitan esa barbarie sobre seres humanos inocentes? Es impresionante para mí la frialdad de estos representantes. No se merecen ser representantes de nadie. Al día siguiente que echaron presos a los precandidatos, debería ver la OEA inmediatamente protestar. Llevamos 2 años desde que los echaron presos y nada más que sacarlos. Y no fue por la buena voluntad de ustedes que salieron. Salieron porque los sandinistas se dieron cuenta que algunos de ellos estaban peligrando sus vidas. Y al contrario de Hugo Torres, que nadie le dolió su muerte, porque era un criminal de lesa humanidad, otros presos que hubiesen fallecido les hubiera causado un estallido social, ya no se diga internacional. Por eso salieron, no por el bienestar de los presos. Es impresionante cómo es posible que la OEA sea tan irresponsable en términos de derechos humanos. En las aclaraciones en el programa esta semana del pasado domingo 15 de octubre, Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que si se da la salida de Nicaragua el 19 de noviembre próximo de la OEA, antes de deslegitimarlo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá como misión hacer las denuncias que competan, monitorear, lograr que Nicaragua siga siendo un tema importante en la opinión internacional, que el régimen no estaría obligado a cumplir con los compromisos para con la Carta Democrática Interamericana, porque van a estar fuera de la misma. Ya no van a ser firmantes, pero sí con las obligaciones con los derechos humanos. Dijo la señora Arosemena que el sistema universal en la ONU y el grupo de expertos serían los encargados conjuntamente para documentar y hacer del conocimiento de la OEA, fíjense ustedes, 2 burocracias, una diciéndole a la otra, de los resultados según los hechos acontecidos, aclarando que al estar el régimen fuera de la OEA, no tendrían ninguna injerencia. Nada, no pueden decir nada. Pueden publicarlo y todo lo que quieran, pero no tienen injerencia sobre Nicaragua para incluir como punto de agenda en ningún consejo permanente ni asamblea general, porque van a estar fuera. O sea, la dictadura estaría más y más a sus grandes anchas en seguir violando los derechos humanos de los nicaragüenses dentro del país. Y eso solo se está empeorando, señores. Les aseguro que los sandinistas no están haciendo todo lo que están haciendo para mejorar las condiciones de los nicaragüenses. Ellos saben que la única forma de mantener el poder es mantener al pueblo oprimido. Eso es la ventaja de la dictadura. Solo el pueblo salva al pueblo, no nos olvidemos. Debido
a que los nicaragüenses que resisten en Nicaragua no pueden hacer ningún tipo de acción por la represión imperante, la responsabilidad es de los opositores organizados en el exterior. ¿Se acuerdan al principio del programa que le dije de estar estudiando ya una comisión de un gobierno de transición? Aquí es la razón. Los opositores organizados en el exterior, con la participación de los residentes en el exterior, que han obtenido la nacionalidad en los países donde residen, especialmente en los Estados Unidos, siendo el rol a seguir la redacción y firma de cartas dirigidas a sus representantes. O sea, cada uno de nosotros vive en una ciudad. En esa ciudad hay representantes locales, estatales y federales. Todos los Estados Unidos tienen esas condiciones. Cada uno de nosotros puede perfectamente meterse en internet, como les dije la semana pasada, y buscar las direcciones de estos personeros. Escríbanle un sencillo mensaje, no tiene que ser exacto. Señor fulano de tal, Nicaragua está bajo la dictadura que nos tiene exiliados a nosotros. Por favor, ayúdenos a ilegitimar el país, ayúdenos a sacar al sandinismo, ayúdenos a lo que quieran, pero entre más correspondencia reciban estos personeros, más seria van a ver la situación. Esos representantes locales, como el mismo Almagro, tienen que recibir eso para exigir sanciones contundentes que logren forzar al régimen a detener su criminal andar y restituir el orden democrático, o por lo menos abrir el camino para tal, hasta lograr la celebración de unas elecciones con unas condiciones que permitan que sean libres, justas, transparentes y vigiladas. Y quedemos claros, ningún miembro de la familia Ortega Murillo, de acuerdo a la Constitución de Nicaragua, puede correr en esas elecciones por orden constitucional. ¿Cómo lograr la colaboración activa de los nicaragüenses nacionalizados? Eso se logra con la puesta en marcha del proceso de empadronamiento digital. ¿Se acuerdan que les hablé que la vocería en unidad con todas sus organizaciones miembros, que somos 8, representando a miles de nicaragüenses, estamos impulsando como un segundo proyecto del grupo que se unió aquí en Miami, que son las 6 organizaciones, entre ellas la plataforma de la vocería de centro derecha, otorgando el derecho al voto en las primeras elecciones con condiciones que nunca en la historia se ha logrado para el voto en el exterior, por evitar la activación del artículo 122 de la ley electoral que otorga el derecho a votar a los residentes en el exterior, al igual que a los ciudadanos en tránsito. Si yo estoy en Francia, puedo ir a París, a Lyon, a cualquier ciudad donde hay un consulado o una embajada y votar. Ese es el derecho que nos da la ley 122. Y el empadronamiento digital nos permitiría eso. Es algo impresionante, señores. Es algo impresionante, señores. Hemos llegado casi al fin de este programa y yo les ruego a los nicaragüenses, no menosprecien su poder. Escriban. Nada les cuesta. La mayor parte de ustedes son personas de la tercera edad que vinieron en los 70 y los 80.
el tiempo no les dilata 15 minutos averiguar las direcciones de estas personas y pararlos de hacer absolutamente nada. Escríbanle para activarlos. Es importante, créanme. Yo he estado involucrado en organizaciones en este país donde continuamente escribíamos para que nos ayudaran los legisladores en Tallahassee y después en Washington. Fui presidente de una asociación de horticultores del estado de la Florida. Anduve cabildeando tanto con los legisladores de Tallahassee como los legisladores de Washington. Sé la importancia que juega la correspondencia de nosotros a esos legisladores. Créanme, escriban sin pena ni gloria, algo corto, no tiene que ser un escrito, 3 líneas, pero tiene que decir su nombre, que el legislador vea que son legítimos, su dirección, su número, algo que puedan constatar. Hemos llegado al final y les agradezco el tiempo y les pido sobre manera que por favor sigamos orando en nombre de la libertad de los nicaragüenses, los que están presos, Monseñor Álvarez, y agradezcámosle al Señor la libertad de esos padres que están ahora en Roma y esperemos que nunca más vuelva a suceder esto. Muchísimas gracias, buenas tardes y Dios los bendiga. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.